Primera de Corintios, capítulo 9, de los versículos 1 al 14. Dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con la esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Pueden sentarse? Ese es el texto de esta mañana que vamos a estudiar. El tema va en dos partes. Esta mañana miramos la primera parte de este texto. La semana que viene miraremos la segunda parte de este texto. El tema es: ¿merecen o no merecen los derechos del hombre de Dios? Creo que estamos de acuerdo que vivimos en un tiempo en lo que en inglés se llama Entitlement Society. Es una sociedad que dice que lo merece todo. Esta idea dice de que yo merezco todo para mí. Más de lo que tengo y poseo, yo merezco más. Esto viene arraigado de nuestro país, que cree en los derechos. Lo miramos la semana pasada, que tenemos como ciudadanos. Pero esta actitud lleva a ciertos abusos. Por ejemplo, hay personas que dicen: bueno, yo tengo el derecho de recibir del gobierno, así es que no trabajan, porque hay mucho beneficio cuando no trabaja y el gobierno ayuda a las personas. Y no quieren trabajar, porque como ciudadanos dicen: yo merezco esto. Sucede en nuestros hogares, con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos dicen: yo merezco esto, yo merezco más que esto. De algunas maneras no lo dicen tan directo, pero la actitud que nos demuestran es: yo merezco más. Sucede también en la iglesia. Vivimos en un ambiente, lo que llamamos hoy día el consumismo. Quiere decir que nosotros somos consumidores. ¿Por qué? Porque queremos consumir, recibir más, porque pensamos que merecemos más. Y obviamente, como el texto relaciona con la iglesia, vamos a hablar bastante sobre la iglesia y también sobre los líderes de Dios. Pero decimos nosotros merecemos tener una iglesia que tenga ciertas actividades, que tenga ciertos programas, que tenga ciertas clases de niños, que nos hagan feliz, sin permitir que nosotros nos comprometamos, sin que nos pidan demasiado, porque entonces ya no estamos contentos. Eso es lo que es el consumir, no servir. Queremos más y más.
Obviamente, como queremos esto en la iglesia, queremos también un líder, o queremos pastores, queremos líderes. Escuchen lo que queremos nosotros: que sea bíblico, pero no tanto para aburrirnos, ni demandarnos, ni sea tan exigente. Uno inteligente, simpático y entretenedor, que se mantenga en buena forma y sea ejemplo en todo. Con la capacidad de ser fuerte y valiente como padre, pero no tan exigente que nos discipline. Con la capacidad de ser tierno, paciente y consentidor como una madre sin regañarnos mucho. Que sea consejero positivo, con empatía y nunca nos ofenda. Que sea trabajador, sacrificial y esté disponible las 24 horas y nunca mande a un representante. Que sepa cómo sostenerse con lo poco que se le da y viva de una vida ejemplar de fe, confiando en la provisión de Dios. En resumen, que sea un líder desarrollado en todos los aspectos, elocuente, impresionante, respetado y reconocido por todos y aceptado por la cultura general. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el texto de hoy? Eso es lo que estaba sucediendo en Corinto. Parece algo extraño mirar el capítulo 9, que Pablo empieza a hablar de sus derechos como siervo de Dios, cuando acaba de terminar de hablar sobre las actividades de ir al templo y por qué no ir al templo, y las personas que son débiles y fuertes que estaban luchando entre sí, si iban o no iban al templo. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, Pablo está diciendo, yo tengo también derechos como siervo de Dios. Yo tengo el derecho también de comer. Yo tengo el derecho también de hacer estas cosas. Y sin embargo, Pablo va a empezar a enseñarles que dicen, yo he cedido mis derechos para que el evangelio no tenga obstáculo. Pablo va a estar siendo juzgado por los corintios. La gente de la iglesia estaba diciendo, este no es un líder que merecemos. ¿Por qué no es un buen líder? Dice, porque Pablo no es suficientemente impresionante, no era elocuente. Y es más, en algunas ocasiones decía, coman la carne, y otras veces dice, no coman. No entendemos a Pablo, se contradice. Además, Pablo estaba trabajando con sus manos. Estaba haciendo casas de campaña cuando él estaba con ellos, para sostenerse a sí mismo. Y ellos dicen, ¿cómo es posible que Pablo esté haciendo eso? Eso no es lo que hacen los oradores, los filósofos que vienen a nuestra ciudad. Los que vienen, lo que hacían era, invitaban a estos a quedarse en las casas de los oyentes. Y los sostenían, pero lo hacía la gente con interés. Lo hacía para que, hey, te invito a mi casa, queda en mi casa, y inmediatamente esa persona usaba, Pablo estuvo en mi casa y lo hemos apoyado. Ahora Pablo tiene que corresponderme y Pablo tiene que ayudarme. Y Pablo decidió, yo no voy a tomar ayuda de nada, y trabajó en estas tiendas, haciendo tiendas de campañas. Así es que Pablo dice, por hacer esto, le decían de él, su estatus era menos que los predicadores y maestros elocuentes que cobraban cuando enseñaban. Ellos merecían un líder mejor, que les diera también beneficios, que les diera el apoyo que ellos necesitaban. Querían un líder respetable que pudieran ellos controlar. Y Pablo defiende sus derechos en este texto, como apóstol y como ministro de Cristo. Y en este texto lo miramos, lo vamos a ver más adelante también. Es más, 2 de Corintios lo dice todavía más explícito, y Pablo se defiende. Pero este texto nos va a enseñar esta mañana lo siguiente. Primero es que debemos de evitar tener una mentalidad de consumidores y tener una mentalidad de servidores sin esperar nada a cambio. Y segundo, queremos ver cómo es que podemos nosotros apoyar el ministerio que Dios nos ha dado con líderes y pastores que Él ha puesto en nuestro medio. Nos enseña que nuestros derechos
jamás son absolutos. Sobre todo porque nos hemos sido llamados a comunicar el Evangelio de Cristo y no queremos que nada sea un estorbo al comunicar este mensaje. Miremos varios puntos acerca de este asunto de los derechos. Dar todo para hacer el llamado, seguir el llamado de Cristo. Primero, miremos cómo Pablo dice que el siervo de Dios tiene el derecho de ser aceptado como ministro. Versículos 1 al 3. Pablo comienza mostrando su llamado. Dice Pablo, no soy apóstol. Retóricamente Pablo está haciendo estas preguntas. ¿No soy libre? Claro que he sido libre por Cristo. Claro que tengo la misma libertad que ustedes. Claro que soy apóstol. Él afirma que fue llamado, que ha visto al Señor. Él es como los demás apóstoles que fueron llamados a seguir a Cristo y a servirle. Tiene el derecho de ser aceptado como ministro debido a este llamado. Dice Pablo, esa es la razón por la cual dice, yo también tengo esos derechos, yo fui llamado. Y sabe que nosotros, cada uno de nosotros, somos siervos de Cristo. Somos servidores de Cristo. Así es que tenemos también este llamado de servir a otros. Y segundo, dice Pablo ahí, ve en el versículo 1 y el comienzo del versículo 2, dice, ¿no soy vosotros mi obra en el Señor? Pablo dice, ¿no son ustedes el resultado, el fruto de mi apostolado? Dice, ustedes son el sello de mi apostolado. Otros que estaban ahí en Corinto no podían decir lo mismo. Pablo fue el que fundó esa iglesia. Él les llevó el Evangelio, Él sembró la semilla, produjo el fruto. Estos hermanos y hermanas que eran parte de la iglesia eran el fruto de Pablo. Dice Pablo, ustedes son mi prueba de que Dios me llamó a mí. Era la obra del Señor. Dios había hecho el llamado, Dios había hecho la obra en la iglesia y dice, ahora ustedes son ese fruto. Es más, Él dice, ustedes son el sello. Ustedes son la prueba de que Dios me llamó para servirles. Obviamente, Dios nos ha llamado también a estar aquí en Tyler para ser pastor de ustedes. Cuando Dios nos trajo a Grace era para que también nosotros hiciéramos este trabajo de plantar una ubicación en español. Y cuando tú viniste aquí, formaste parte de la iglesia y dijiste, yo también soy parte de la visión y la misión de la iglesia. Esta semana me llamó mucho la atención, terminamos nuestras clases de inglés y hay una maestra que no viene a nuestra iglesia. Es más, la primera vez que vino de vuelta a la iglesia o entró a una iglesia fue la primera vez que comenzó a enseñar en nuestras clases de inglés. Y esta semana estaba entrando a los salones y entré al salón de ella. E inmediatamente dijo, nuestro pastor está aquí. ¿Qué quieren decirle de la clase? ¿Qué cosas para mejorar? Y empezó ella a hablar y todos los demás empezaron a hablar. ¿Qué fue lo interesante de esto? Es que ella no es parte de la iglesia, pero inmediatamente ha reconocido quién es el pastor, cosa que yo ni siquiera pido de ella. ¿Pero qué quiere decir esto? Reconoce lo que Dios está haciendo en la iglesia y dice, wow, este es mi pastor, aunque yo no vengo a la iglesia. Para ella era algo muy lógico. Y es similar a lo que Pablo está diciendo. Ustedes son el fruto. Por lo tanto, he sido llamado para esto. Ustedes son el fruto esta mañana. Por eso están aquí. Dios les trajo y Dios está produciendo el fruto en ustedes. El resultado que se ve en sus vidas es prueba de que Dios me ha llamado a servirles. Y me encanta cuando ustedes comienzan y dicen, Dios está haciendo esto en mi vida, ha hecho en mi vida esto. Ese es el fruto. Si no hubiera ese fruto, entonces pudiéramos decir, cuestionar si Dios realmente ha hecho ese llamado o no. Eso es lo que Pablo está diciendo.
Ustedes son el fruto mío. Yo soy el apóstol que fundé esto. Y por eso es que ustedes están ahí. Y hoy día es interesante, hay gente que dice, no, mi pastor no es el que está ahí enfrente, es John Piper, porque lo escucho en la radio, o lo escucho en el internet, o John MacArthur, o David Platt, o les doy nombre en español, Cash Luna, Dante Gebel, creo que se pronuncia así su nombre, o Danilo Montero. Esos son los pastores que yo admiro. Pablo dice, no, ustedes tienen ciertos líderes, pero quiero recordarles que Dios me llamó y el fruto son ustedes. Es muy claro, Pablo. Y Pablo dice, vean el versículo, dice, contra los que me acusan. ¿Qué estaban haciendo? Pusieron a Pablo a juicio. Es interesante. Y usted dice, me traen a juicio y esta es mi defensa. Vean los versículos 4 en adelante. ¿Qué dice? Pablo dice, no, déjenme explicarles cuáles son mis derechos. Primero Pablo dice, yo tengo el derecho de ser apoyado por ustedes. Ser sustentado, versículo 4, dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pablo dice, yo tengo ese derecho. Dios me llamó a servirles a ustedes. Yo tengo el derecho de recibir el sustento de ustedes. Pablo dice en el versículo 5, yo tengo el derecho también de tener una esposa como los demás apóstoles y que mi esposa me acompañe conmigo. Yo tengo ese derecho. Pablo dice en el versículo 6 a 11 que él también tiene el derecho de servir tiempo completo. O solo dice, yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Pablo sigue argumentando en forma de preguntas que él también tiene el derecho de no trabajar afuera y dedicarse completamente al ministerio. Sabe que esto es algo muy difícil hoy día, especialmente en la cultura hispana. Es un privilegio tener un apoyo y sustento completo. Y el problema con esto es cuando un pastor no esté dedicado tiempo completo a la obra, es muy difícil llevar a cabo la obra. Lo hicimos nosotros por más de 6 años en California. Mientras mi esposa trabajaba, yo trabajaba en la iglesia y el apoyo nunca fue completo. Eso lleva eventualmente a nosotros decir, bueno, yo no puedo sustentarme de esto, tengo que buscar un trabajo fuera de la iglesia y eventualmente dejar la iglesia. Pero hay muchos pastores de aquí en Tyler que tienen ese trabajo de ser bivocacionales. Pero Pablo dice, el pastor tiene derecho de ser sustentado a tiempo completo por la iglesia, igual como Bernabé. Y vea que Pablo va a argumentar esto. Va a argumentar que el pastor, el líder, el ministro tiene ese derecho por varias razones. Algunas cosas son naturales, lógicamente, que él presenta. Y otras también va a mencionar la Escritura en el Antiguo Testamento. Primero dice el soldado, versículo 7. Y él dice, ¿qué soldado va a representar a su nación y no le va a dar el apoyo económico? En los Estados Unidos, esto es una realidad. Cualquiera que entra a la militar le paga una cuota y además le paga también donde vivir, o lo tiene en la base. Dice Pablo, el soldado recibe su salario por servir a la nación. Y en esta semana estamos celebrando eso. Todos los que han dado su vida, ¿cierto? Se ponen en la línea de fuego para proteger a nuestra nación. Y es lógico que la nación le sustente. Además, dice Pablo, el labrador, dice, ¿quién planta la viña y no come de su fruto? Planta la viña y puede comer de su fruto. Pablo dice, el pastor hace lo mismo. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche de su rebaño? Si va a cuidar de las ovejas, puede beber de su leche. Pero Pablo dice esto, todas estas ilustraciones muestran que el hombre de Dios es digno de ser sostenido completamente, pero a la vez dice, déjenme explicarles que no solamente estoy presentando estas ilustraciones así nomás, quiero mostrarles que la palabra de Dios, la ley, muestra este principio también. Y va y cita Deuteronomio 25:4, que dice lo siguiente, no pondrás bozal al buey que trilla, o cuando trillare. Pablo
Pablo dice, en la ley de Moisés, cuando llevaban a un buey para trigar el trigo, para dividir ese trigo, lo ponían a pisarlo y caminaban sobre él. No vamos a ponerle, dice, no le pondrán bozal. ¿Para qué? Para no impedir que ese animal comiera de ese grano. Ese animal era digno también, como trabajador, de comer, ser sustentado de su propio trabajo. Ese era el cuidado de Dios sobre los animales. Ahora Pablo dice esto, o lo dice enteramente por nosotros. Pablo está diciendo, esto no solamente lo dijo por los animales, lo dijo también por nosotros que servimos a Dios. Quiere decir que si el ministro sirve a su iglesia, debe de ser sostenido por la iglesia. Versículo 11 dice también, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Note esto, la pregunta, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Pablo dice esto, la escritura es clara, nos enseña que hay que apoyar a aquel que sirve a la iglesia. Dice, tiene el derecho de ser sostenido. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, dice, está sembrando, ¿qué cosa? Lo espiritual. Y el resultado se va a ver cuando siembre. Pero dice, es justo y lógico que si él está sembrando lo espiritual, ustedes hagan ¿qué cosa? Provean lo material. Y lo interesante es que Pablo dice, es gran cosa. Pablo está mostrando que el trabajo del ministro que siembra lo espiritual es importante. Es mucho más importante que lo material. ¿Qué puedes esperar del siervo de Dios? ¿Qué puedes esperar de un ministro hoy día? Bueno, lo que leímos anteriormente al comienzo sobre las expectativas que tenemos no son las expectativas bíblicas. Pensamos que el pastor, sobre todo en la cultura hispana, tiene que hacerlo todo. Y tiene que estar en todo. En los nacimientos, en las quinceañeras, en los entierros, en los eventos sociales, en las comidas. Dígame qué más, por favor, porque hay una lista de cosas. ¿Ah? Cuando están enfermos, obviamente hay momentos para ir y ayudar a las personas, pero el rol principal del pastor o del ministro es ¿qué cosa? Sembrar lo espiritual. Pablo está diciendo, ese es nuestro rol, y si sembramos en esto espiritual, debemos, dice, es justo, es lo mínimo que pueden hacer ustedes es sostenerle. En las siguientes semanas, más bien la siguiente semana, nuestra iglesia Grace va a firmar el presupuesto. Así que la semana que viene, ustedes que son miembros pueden afirmar ese presupuesto. Toma varios meses para poner ese presupuesto. Lo bueno de nuestra iglesia es que esos presupuestos trabajan con tiempo y se dividen en las diferentes ubicaciones. Usted puede mirar nuestro presupuesto en nuestra guía de adoración, el de este año. El del siguiente año sube todavía más. ¿De quién es responsabilidad de proveer eso? Usted dígame. De nosotros la iglesia, incluyéndome a mí como miembro también. Pero eso es lo que es nuestro trabajo. Es de lo mínimo que podemos hacer. Si nosotros estamos recibiendo el alimento espiritual, si estamos creciendo espiritualmente, si somos parte de esta iglesia, debemos de estar apoyando en esa área. Es lo mínimo que podemos hacer. Y si quizás usted diga, bueno, es que yo no me siento que esta es mi iglesia. Perfecto, busque una iglesia donde pueda recibir esa ayuda. O hable conmigo, ¿por qué no está recibiendo ayuda espiritual? Ese es mi deber, ayudarle a usted espiritualmente. Si usted tiene necesidad espiritual, venga a hablar conmigo. Si usted dice, bueno, pero es que yo no estoy creciendo, perfecto, quiero ayudarte. Pero nuestro rol como iglesia es proveer en eso material. ¿Para qué? Para que lo que estamos viendo esta mañana siga adelante, para que el fruto espiritual sea sembrado, para que muchos conozcan a Cristo en esta ciudad. Eso es lo que Pablo está diciendo.
Nosotros sembramos lo espiritual, dice Pablo. Es lógico, es esperado que ustedes lo mínimo que pueden hacer es apoyar el ministerio en forma material. Pero hoy día la mentalidad nuestra es esa mentalidad: yo merezco más. Pablo dice: no, entendamos cuáles son los derechos también de aquellos que sirven a Dios. Vea el versículos 12 al 14. Pablo también dice, en tercer lugar, el derecho de ser apoyado por la iglesia lo tiene también el siervo de Dios. Y hay tres cosas que menciona sobre esto. Primero dice que no debe haber abuso ni de la iglesia en no darle ese apoyo, ni del ministro. Pablo dice, si algunos quieren tomar ese derecho y decir, yo quiero que me apoyen, es justo, dice Pablo. Dice, ustedes lo hacen, dice Pablo, con los demás que están llegando ahí, los demás que han ido a Corinto. Apolos estuvo ahí y varios otros, y estaban recibiendo a estas personas. Dice, es justo, ustedes están dándole apoyos a ellos, así es que es justo que el ministro reciba esto. Pero es justo también si él dice, no necesito el apoyo de ustedes. Esa será la segunda parte en que Pablo va a decir, ahora que saben mis derechos, quiero decirles, yo no usé mis derechos. Lo miraremos la semana que viene. Pero también dice que la iglesia tiene que tener esa responsabilidad de proveer. Ahora es importante que notemos esto, que Pablo no se aprovechó de ese derecho. Pablo decidió soportarlo todo. Tuvo que trabajar, sustentarse y sostenerse. No tuvo a nadie a su lado como los otros apóstoles, a una esposa. Todo esto hizo su trabajo bastante difícil, pero lo soportó todo. ¿Por qué? Porque él quería que al predicar el evangelio no hubiera un estorbo. Y esto es a diferencia de los que ellos habían recibido, que llamamos hoy día los superapóstoles que ellos estaban siguiendo. Véanlo, escuchen lo que dice Pablo en 2 Corintios 11:23 sobre esta gente que ellos seguían, con los cuales ellos comparaban a Pablo. Y Pablo arguye en 2 Corintios y dice, miren quién soy en Cristo, miren mi rol como ministro, y a diferencia de sus superapóstoles. Dice, ¿soy ministro de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. Ese era Pablo. Y créanme, ninguno de nosotros le llega a ese nivel a Pablo, pero qué increíble. Pablo dice, lo he soportado todo por el evangelio de Cristo. Pablo decidió no recibir ayuda porque no quería ser obstáculo al compartir el evangelio de Cristo. No quiso ninguna ayuda de nadie para que no pudiera interrumpir la efectividad de compartir el evangelio. Nadie podía decirle a Pablo que estaba predicando por ganancias personales. Miraban a un hombre dedicado, enfocado, que se sacrificaba sus propias necesidades hasta pasar hambre, cedía sus derechos para compartir el mensaje de salvación. Créame, Pablo es un contraste muy obvio, a diferencia de lo que vemos hoy día, ¿cierto? Sabe que no me gusta mencionar nombres, porque no creo que sean necesarios. Pero Pablo no estaba pidiendo un jet personal. Pablo no vivía en una mansión. Pablo no se hizo rico a costo de la iglesia.
Creo que Pablo jamás hubiera vivido una vida opulenta. Jamás. No lo hizo. ¿Qué ejemplo es la vida de Pablo para nosotros, los que servimos a Dios? Y quiero asegurarle que también nuestros pastores aquí en Grace no buscamos los intereses personales. Todos recibimos un salario adecuado y apropiado a nuestro trabajo. Nadie busca hacerse rico. Es más, no es posible. Por eso es el presupuesto que lo ve cada año. Jamás alguien va a hacerse rico en esta iglesia. Y créanme que estamos enfocados en dar a conocer a Cristo sin ningún interés personal. Todos los pastores que estamos en Grace. ¿Por qué? Porque Dios también nos ha dado un liderato de ancianos, de más de 30 de ellos, que administran la iglesia bien y se aseguran de que lo hagamos abiertamente y honestamente. Y ellos nos cuidan a nosotros y cuidan de la iglesia también. Puede estar seguro de que los siervos de Dios, los ministros, los pastores de esta iglesia reciben un salario que es adecuado, apoyado por la iglesia, pero jamás va a suceder algo diferente a lo que acabo de mencionar. Pablo dice, ellos tienen ese derecho, sin embargo dice, yo no quiero tomar esos derechos para mí. Segundo, dice Pablo, dice, el ministro tiene el derecho de participar de los beneficios de los que sirve. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Su argumento es que en la casa de Dios, el siervo de Dios también puede vivir de la casa de Dios. Es el patrón que miramos en el Antiguo Testamento, es el patrón aún en las religiones de ese entonces, que los sacerdotes de los ministros participaban, recibían del beneficio del servicio que ellos daban a ellos. Y por último dice Pablo en el versículo 14, aquí está el argumento final de Pablo. Apoyar al ministro es mandato del Señor. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y lo encontramos en Lucas 17, cuando el Señor dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Pablo dice, el Señor manda que demos el apoyo a los líderes de Dios. Son dignos de su salario, del trabajo que ellos hacen para Dios. Sea que lo reciba o no lo reciba, no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo es, lo merecen. Y la semana que viene vamos a ver cómo él dice, yo rehusé eso. Y quiero explicarles por qué. Pero déjenme dejarles con algunas cosas prácticas, porque escucharon mucho acerca de líderes y pastores y dije, ¿será que el pastor está pidiendo un aumento? Bueno, ustedes no pueden dármelo, lo siento. La iglesia lo hace y yo ni siquiera no puedo decir nada al respecto, ni quiero decir nada, no me interesa. Pero vean algunas cosas prácticas que podemos aprender esta mañana. Primero es, el Evangelio no tiene precio, es por gracia. Ninguno de nosotros merece nada. No merecemos más. Es por la gracia de Dios que hemos conocido a Cristo. Tú estás aquí esta mañana, si eres cristiano, por la gracia de Dios. Porque te amó, dio su vida, Cristo accedió a sus derechos, dejó su trono para venir por ti y por mí y morir. Ninguno de nosotros puede decir, yo merezco más. Es por gracia, el Evangelio no tiene precio. Segundo lugar, dejemos de creer que merecemos más. Dejemos la mentalidad del consumidor y adoptemos la idea del servidor. Jactarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida o jactarnos que merecemos más es ilógico y contrario al Evangelio que es por gracia.
No debemos de pensar que merecemos esto o lo otro o más. Porque la verdad es que todo es por gracia. En tercer lugar, dejemos de la idea de que yo merezco un mejor líder, un mejor siervo de Dios, mejores líderes. La aplicación principal es que no debemos tener un concepto de que merecemos a un ministro o a un pastor de esta manera. El llamado nuestro es apoyar a esos que Dios nos ha llamado, o Dios ha llamado para servir, a apoyarle económicamente y dejar que lleve a cabo el trabajo espiritual. Mientras más libres sean ellos para hacer ese trabajo, más fruto va a haber. Y en cuarto lugar, no estorbemos el anunciar el Evangelio por ninguna razón. Cualquier cosa. Cualquier razón que tú puedas pensar en esta mañana. ¿Qué dices? Esto no me gusta. Momento. Dios te invita a decir esto. No quiero ser obstáculo para que otros conozcan a Cristo. Y si hay algo que yo estoy haciendo que va a obstaculizar eso, yo voy a parar. Eso es lo que nos invita la Escritura hoy día. Señor, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu palabra que nos reta. Me reta a mí como tu siervo y otros siervos que están aquí en esta mañana, que también hacen lo mismo, pastorear a tu iglesia. Señor, te agradecemos por la gracia que nos has dado en servirte. No la merecemos. Gracias por darnos demasiado. Gracias, Señor, porque lo diste todo por nosotros, para que podamos tener este privilegio de servirte. Gracias que como iglesia también agradecemos que hoy día estamos aquí, recibiendo de ti tu palabra, recibiendo la ayuda espiritual que necesitamos. Gracias por darnos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, que lo dejó todo por nosotros. Hoy día, Señor, te agradecemos. Te rogamos que nos ayudes a no tener ninguna actitud equivocada de lo que merecemos o no merecemos, sino más bien danos una mentalidad de siervos tuyos, agradecidos, que servimos a ti y queremos que otros conozcan el Evangelio de Cristo, que liberta, que transforma, que da vida. Para eso nos has llamado como tu iglesia y pedimos que hoy día esa sea nuestra oración y nuestra súplica a ti en el nombre de Cristo. Amén.